Muy buenas. Seguimos en el Museo de la Farmacia Hispana y seguimos con la serie de conferencias que es sobre la humanización de la sanidad en la Edad Media. Estamos dando, patrocinadas por la Fundación de Ciencias de la Salud. Como verán, estamos en un lugar muy especial del Museo de la Farmacia Hispana, que es la farmacia árabe. Esta farmacia es evidentemente un montaje que hizo que abrió el museo, que fue mi maestro Guillermo Foll, y lo hizo basándose en dos cosas: en las imágenes del Taquinum Sanitatis, una botica, al fin y al cabo, pues era una tienda más del mercado, y también fijándose en una farmacia que hay en el Museo Victoria y Alberto de Londres, que no está expuesta, pero que sí está entre los fondos museísticos de esa institución. La farmacia es fantástica, porque viendo esa farmacia, que la suelen ver los alumnos, al fin y al cabo este es un museo docente, se percibe todo lo que el mundo árabe islámico donó a la terapéutica farmacológica. Como ven, en el bazar tiene una gran cantidad de productos de tipo vegetal, que son propios de la terapéutica galenista, fundamentalmente vegetal. Ha puesto también algún animal y algunos vegetales muy enérgicos, como el opio. Aparte de eso, introduce las balanzas, porque ya los árabes empezaron a medir. Hay que recordar que en el siglo IX, en el califato de Bagdad, se produjo la primera separación entre médicos y farmacéuticos. Introduce los albarelos o los botes de farmacia que están ya dotados de capacidad para que los simples medicinales se conserven en ellos mejor que si estuvieran simplemente hechos de cerámica. Y después, aunque seguramente eso no se puede ver, introduce otros de los dos grandes avances de la farmacia árabe. Por una parte, el pan de azúcar. Hay una tremenda problema en torno a los jarabes. Los jarabes los introdujeron los árabes, igual que introdujeron el azúcar, sustituyendo la miel. Y también un pequeño horno alquimista, porque siempre se ha pensado que galenismo y productos y actividades químicas eran incompatibles, y no es así. Los árabes empezaron pues a utilizar diversos fuegos y diversos instrumentos de destilación, alquitaras, determinados destiladores. Los historiadores de la ciencia tenemos el problema de que a nuestros alumnos, como decía el querido José María López Piñero, les tenemos que hablar desde Plato hasta Lanato. Quiere decir, es como historiadores generales, con lo cual somos poco especialistas en muchas cosas. Desde luego en árabe islámico, pues muy poco, entre otras cosas, porque aunque hemos estudiado mucho, no somos capaces de leer, o yo no soy capaz, y conozco a muchos historiadores que no son capaces de leer en árabe, lo cual es imprescindible para afrontar los textos con un mínimo de solvencia científica. Por lo tanto, tenemos hoy aquí a una profesora que yo me felicito porque esté entre nosotros. Parece y parecerá a lo largo de estas presentaciones que yo soy muy encomiástico con los invitados, pero estos invitados, y esta invitada en particular, es compañera mía también en la Real Academia de la Historia. De todos mis compañeros tengo
la mayor consideración, y de ella en particular de manera muy especial, porque es una científica de una solvencia, desde mi punto de vista, inmejorable. Es doctora en Filología Semítica por la Universidad Complutense, premio extraordinario. Su tesis, el manual de Yves Marzouk, que seguramente habré pronunciado mal, fue publicada en español y los hechos, como hechos memorables de Abu Hassan, sultán de los Benimerines, y en árabe, en Argel, en la Biblioteca Nacional. Fue profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Zaragoza y en la Complutense, profesora y catedrático. Y aquí fue catedrática en esta universidad, que es la suya. Luego fue emérita entre los años 2015 y 2018, y en la actualidad es profesora honorífica en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos, un departamento que ella misma dirigió durante 13 años, cuando ser director de departamento tenía una cierta importancia muy diferente de la que tiene en este momento. Es académica numeraria, como he dicho, de la Real Academia de Historia y de la Real Academia de Extremadura. Es correspondiente de todas las academias de historia hispanoamericanas, porque todos los académicos de historia lo son. También es correspondiente de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, de la Real Academia de Córdoba y de la Academia Tunecina. Ha sido condecorada con Albisan al-Halabi por el Reino de Marruecos. Es doctora honoris causa por la Universidad de Granada. Premio Ibn Khaldun. Es del Comité de Honor de la Cátedra Al-Ándalus Magreb de la Universidad de Chile, miembro de honor del Centro de Estudios Históricos de Granada y del Instituto de Estudios Medievales y Renacentistas y de Humanidades Digitales en la Universidad de Salamanca, y evidentemente con este currículum y debido a su quehacer ha recibido varios homenajes. Forma parte de varios consejos de redacción, asesorías y de consejos científicos. Fue fundadora y primera directora de Anaquel de Estudios Árabes, subdirectora de Al-Jamía, la Universidad de Oviedo, dirigió Esperia, Culturas del Mediterráneo. Ha sido del comité organizador de 41 congresos y ha participado en más de 200 congresos. También ha comisariado exposiciones como Malaca, entre Malaca y Málaga, las artes del libro oriental en la Fundación Lázaro Galdiano. Ha participado en 11 proyectos de investigación, en 4 de ellos como investigadora principal, y ha dirigido 60 tesis doctorales, lo cual indica que, aparte de ser una persona con una preparación excepcional, es extraordinariamente generosa, porque hay que ser muy generoso para dirigir 60 tesis doctorales. Las ha dirigido en la Universidad Complutense, en la Autónoma, en Almiña, en Navarra, en Sevilla, El Cairo, Alejandría, Lisboa. Es decir, ha viajado y ha dirigido trabajos por todo el mundo que se ocupa de temas relacionados con su especialidad. Es autora de unas 400 publicaciones y coautora y coordinadora de 4 volúmenes de la historia de Menéndez Pidal, una historia verdaderamente legendaria, ¿no? Hizo un discurso de ingreso extraordinario en nuestra academia, que se trataba de los manuscritos árabes en España, su historia y la historia, y en la Real Academia de Extremadura, los episodios andalusíes de Extremadura. Y como doctor honoris causa en la Universidad de Granada publicó el discurso llamado Historia, Causa, el encanto de Granada. Para mí personalmente y para la Fundación de Ciencias de la Salud, pues es un lujo, un privilegio tener hoy con nosotros
a la doctora Viguera Molins. Cuando quiera, doctora. Tengo que empezar agradeciendo esta amabilísima y cariñosa presentación de un querido compañero académico. Y también agradezco a la Fundación de Ciencias de la Salud y al excelentísimo señor don Francisco Javier Puerto Sarmiento, por haberme invitado, me ha gustado mucho, haberme invitado a participar en este ciclo y por haberme sugerido este interesante título para mi conferencia de hoy. El título es Aportaciones árabes al humanismo sanitario. Me sonó difícil, pero he profundizado todo lo que he podido y lo he realizado con muchísimo gusto. Y voy a exponerlo ahora ante ustedes para que luego se recuerde en la siguiente publicación. Voy a empezar mencionando algo sobre contenidos y perspectivas. El humanismo sanitario es un gran objetivo al que los seres humanos han aplicado y aplican sus saberes y prácticas curativas, con sus dimensiones éticas y humanitarias, imprescindibles en relación con la ordenación ideal de los valores. Esto existe a nivel universal, con presencia mayor o menor, aportación de todas las civilizaciones. Pues esta admirable colectividad humana, precisamente admirable por esta dimensión, acumula esfuerzos para conocer y vencer sus dolencias, como fondo del humanismo sanitario que comparte ciencia y experiencia desde sus orígenes remotos. El ideal de la humanización sanitaria es cada vez más invocado, pero en su aplicación a realidades históricas debemos evitar los presentismos. Los conocimientos y aplicaciones sanitarias, también muy destacables en la cultura árabe, se extendieron durante la Edad Media por el proceso de arabización que, partiendo de la península arábiga, alcanzó desde Persia al Atlántico y desde Turquía al centro de África. Luego veremos algún mapa sobre esta cuestión. Este ámbito se caracteriza por su pluralidad, con diversos sustratos, tiempos, religiones, tendencias, identidades y extensiones. Todo esto se adoptó el vehículo lingüístico del árabe, por eso el título, Aportaciones árabes, centrado en sus contenidos, en esta extensa referencia, de medicina árabe, dentro de lo árabo-islámico. Lo ha subrayado muy bien en su presentación el profesor Puerto, y se conecta, por tanto, lo árabo-islámico con lo aportado en otras lenguas musulmanas, sobre todo, pero no solo, en persa y en turco. La sanidad, con cuanto abarca, es una cuestión muy representativa y también esencial en la cultura árabo-islámica, y ha producido ingente cantidad y variedad de textos escritos. La trayectoria sanitaria árabe está contenida en fuentes textuales árabes médicas, pero además representada con mayores o menores referencias en géneros diversos como los históricos, literarios, geográficos, filosóficos, entre otros generales como los numerosos repertorios biobibliográficos que caracterizan de una forma especial la cultura árabo-islámica. Y esos repertorios, a veces especializados, pueden reunir biografías de médicos. Entre ellos sobresale uno muy extenso de Ibn Abi Usaybia, nacido en Damasco, vivió en Damasco entre 1203 y 1270. Ese repertorio se titula Fuentes de las noticias sobre las generaciones de los médicos. Comienza con médicos griegos, es la primera vez que aparecen en esta conferencia estos antecedentes, siriacos también muy importantes, indios y latinos. Es interesante que no hiciera ninguna mención de los antecedentes chinos, cada vez más estudiados en relación con la medicina árabe. Pero son 700 páginas con referencias a los médicos árabo-islámicos.
Los registros biográficos, pese a algunas deficiencias selectivas, interesan también porque destacan aportaciones individuales, ejemplos individuales, concretan enfermedades, señalan modelos, esto es muy importante, el modelo de lo biográfico, porque cuando elogian o denigran, contienen referencias tanto a la teoría médica árabe como a su ejercicio curativo. Y esto interesa para considerar el humanismo sanitario en acción. Y esta dimensión además suele escasear en los numerosísimos tratados teóricos árabes. Esto ayuda a enfocar las dimensiones sociales de la medicina sanitaria árabe, en paralelo a lo que podría aportarnos para el conocimiento de la medicina árabe la paleopatología, con sus ya no escasos análisis arqueológicos, también en el área árabe, sobre enterramientos árabo-islámicos, entre ellos los andalusíes, tengo que confesar que son los que mejor sigo, los que mejor conozco, que también empiezan a aportar excelentes datos. Por ahora lo sabido sobre la sanidad árabe se fundamenta casi exclusivamente en fuentes textuales, conservadas en manuscritos cuyas numerosísimas copias van siendo trabajosamente localizadas, han venido siendo localizadas en colecciones de todo el mundo, pero no están catalogadas por completo. Hay que destacar la abundante producción y difusión de manuscritos médicos y farmacológicos, con muy testimoniales imágenes, luego veremos alguna, de actos sanitarios, de instrumentos, que son magnífica fuente sobre la medicina árabe y sus aspectos también humanitarios, por las actitudes de la relación entre médico y enfermo. Entre los miles de códices quedan muchos por editar, muchos más por traducir, analizar e incorporar. No todo el mundo sabe árabe, lo decía también el profesor Puerto, no todo el mundo sabe árabe, pero efectivamente pues es un dato, la capacidad de que un investigador pueda acceder a los textos originales. Sobre los manuscritos han trabajado especialistas árabes y no árabes, y estos últimos han aportado su especial carácter identitario por la identificación que los árabes de todas las épocas hacen con la historia de la medicina, que es uno de sus galardones. Pero no solamente profesores o especialistas árabes, porque en Occidente ha habido también un interés plurifacético por estos temas sanitarios, en relación con lo árabe también, muy grande, que impulsó desde el siglo XIX, sobre todo, con algunos antecedentes escasos, impulsó desde el XIX las primeras recopilaciones bibliográficas, incluso sobre la medicina andalusí, y también algunas obras precursoras sobre el enorme conjunto sanitario árabo-islámico. Y son obras de conjunto tan considerables todavía hoy como las de Bistenfeld, Leclerc y Braun en el siglo XIX, y ya en el siglo XX las de Ullmann y Sesgin. Y en este siglo XXI, sobre todo, a mí me gustan mucho los extractos generales de Savage Smith. Y hay otros, claro, pero hay que seleccionar para presentar lo que parece que puede ser más indicativo. Está claro que la sanidad árabe se distribuye en áreas señaladas por tiempos y espacios concretos, entre ellos el andalusí. En Al-Ándalus la medicina se desarrolló muchísimo, y luego veremos el libro más reciente sobre la medicina en Al-Ándalus, veremos la portada, donde 15 especialistas trataron cuestiones que también caracterizan el conjunto de la medicina árabe, como son elaboración y transmisión del patrimonio científico, noticias médicas en fuentes árabes, actitudes ante la enfermedad, sus prevenciones, asistencia al enfermo, los hospitales, farmacología, medicina estética, odontología, medicina popular y recursos mágicos. Las dimensiones filosóficas, que ahora nos interesan mucho, antídotos, medicina árabe y medicina hebrea, sanadores entre empirismo y ciencia. Todo eso lo aborda este libro, pero como ya digo, son generales, son aspectos destacados
de la medicina árabe. Creo que no tendría sentido que en mi comunicación yo volviera a resumir todo esto que acabo de detallar, o aspectos históricos, o que me ocupara de hablar de los médicos principales. Todo esto es bastante conocido, pero como historiadora arabista voy a centrarme en plantear las concepciones árabes del humanismo sanitario, esos aspectos histórico-sociales que a todo historiador interesan. Y empiezo por las deducciones que empiezo en mi texto, que es más amplio que este resumen, empiezo por las deducciones que la etimología de los términos árabes ofrece y que son muy interesantes. Luego sigo por el planteamiento moral en los textos árabes. Uno de los problemas en relación también con las áreas estudiosas es que nos encontramos aislados en especialidades. Medicina árabe, medicina de aquí y de allá, de este tiempo o del otro. Y por eso yo creo que debemos encomiar los beneficios estudiosos que pueden derivarse, sin duda, de conjuntos de aportaciones globales como esta en esta ocasión, dirigida por el profesor Puerto, en el que se reúnen diversas áreas, diversas franjas. Voy a mencionar algo de qué significan los textos árabes, qué significan las palabras enfermedad, sanidad, curación. La cultura sanitaria se expresa en árabe con una terminología muy significativa, yo pienso que en casi todas las lenguas también, y en árabe está señalada, como en otras colectividades, por el fundamento religioso que encauzó las dimensiones humanitarias y éticas hasta la llegada del Islam y los primeros desarrollos escritos del árabe clásico, desde el siglo VII en adelante. Para lograr aportaciones culturales considerables, sanitarias entre ellas, entre los siglos IX y XIII. Algunas líneas del Corán se refieren a la curación y sanidad corporales, dan normas a enfermos, algún remedio y, sobre todo, esa dimensión ideológica de que el texto coránico se proclama como sanador de las gentes y de sus corazones, cuerpos y almas, ¿no? Y hasta aquí esa profunda, esa conspicua, doble profundidad humana, corporal y espiritual, que también marca las cualidades sanitarias que deben atender a ambas. Las tradiciones religiosas hadices conservan numerosas referencias sobre medicina, dichos y actos del profeta. Se transmiten oralmente desde los primeros siglos del Islam, llegan a formar colecciones voluminosas por escrito y, sobre todo a partir del siglo IX, puestas por escrito, que dedican capítulos específicos con referencias a la enfermedad. Hay algunos capítulos en las obras generales de hadith dedicadas solamente a la medicina en los hadices, en los dichos y hechos del profeta y de su entorno. Y con esto fundamenta un aspecto muy especial de la medicina árabe, que es la medicina profética. En árabe, el área léxica referida a la sanidad es tan amplia como alcanzan estas cuestiones entre sí conectadas, pero destacan algunos términos que explicaré en mi texto escrito con más amplitud. Por ejemplo, ¿qué es la enfermedad en los textos árabes? Se llama sobre todo, hay sinónimos o casi sinónimos, pero el principal palabra es marad, y no está planteada la enfermedad marad como un castigo divino. Una palabra de esa misma raíz da hospital, mumarrid, y son conexiones muy importantes que pueden conectar con esa referencia de que no es un castigo, pero sí está previsto por Dios, con una cuestión tan interesante a lo largo de la historia humana y no exclusivamente árabo-islámica, como es la relación entre enfermedad y predestinación. Pero se distinguen los planteamientos de filósofos médicos que, situados entre la tradición greco-árabe, aristotélica y neoplatónica, y la tradición teológica, mostraron novedosas aportaciones, apreciaciones en cuestiones deterministas. Incluso se separaron negaron el determinismo médico de la enfermedad. Algunos hadices ya prevén que haya curación.
Dicen, no hay enfermedad creada por Dios sin que Él haya creado también su cura. Otro hadith dice, cuando el remedio es aplicado a la enfermedad, esta es curada con permiso de Dios. Hay una connivencia, pero y hay planteamientos árabo-islámicos muy importantes que armonizan lo espiritual y lo psicológico, lo corporal y lo espiritual. Podrían englobarse quizás en lo que está tan de moda, creo yo, que es la salud holística, pero yo no soy capaz de plantearlo en profundidad. La salud, según los textos árabes, es un derecho y un deber humano, y esta es una perspectiva fundamental, como también se comprueba en las mismas tradiciones. Dice un hadith, criaturas de Dios, cuidaos, pues Dios no creó ningún mal, a excepción de la vejez, sin haber previsto su remedio. Su instrumento es la medicina. La principal raíz para medicina es tab y contiene la idea de ejercer la medicina, curar, ser bondadoso, dimensión importantísima, y ayudar. Tib, medicina, tabib, médico, experto, fasio y sabio. En cambio, para farmacia y farmacopea, el árabe eligió un curiosísimo préstamo arabizado que es saidala, que, aunque siempre se adjudica a los griegos, yo me atrevería a proponer que ambos, griego y árabe, comparten el término sánscrito, porque en la India se llamaba así, sandalón, a la madera usada como incienso, oriunda de la India, y que seguramente se difundió con anterioridad a otras difusiones en la península arábiga a través del comercio de especias. La palabra curación tiene varios sinónimos en árabe: curación, remedio, medicina, pero también salvación, y es una palabra interesantísima, shifa. Recordemos que, por ejemplo, el libro de Avicena se llama Kitab ash-Shifa, aunque después en su traducción latina prefiriera ponerse el expresivo título, fue traducido en Toledo, fue traducido con el expresivísimo de suficiente. Y ahora se está defendiendo esta segunda etimología, libro suficiente, aunque seguimos traduciéndolo la mayoría como libro de la curación. Es una obra impresionante este Kitab ash-Shifa, de la misma manera que Avicena es una de las mejores sobre figuras. Vamos a ver medicina y pensamiento, profesionales, filósofos. La concepción científica global que emergió en los ámbitos árabo-islámicos, sobre todo desde el siglo IX y hay algo en el VIII, se distinguió durante la Edad Media por características notables también con la sanidad. Estos fueron el cultivo y desarrollo de la medicina humanista racional, por confluencia de saberes y sobre todo, desde luego, de modelos griegos, y además por el protagonismo que desempeñaron unos médicos ilustrados con su planteamiento de la causalidad natural, y donde se ubicaron médicos filósofos o filósofos médicos, voy a citar unos cuantos, como las figuras universales, yo creo que sí, de Alfarabi, Avicena, Benpaz y Averroes. Ciencia y religión se confrontaban algunos conceptos y prácticas, y de modo significativo interfería la enorme cuestión teológica del determinismo. Lo he mencionado antes, pero es importante ver cómo reacciona, entre otros, la admirable lógica de Averroes, Córdoba 1126, Marrakech 1198. Averroes rebatió con claridad el determinismo, y otros muchos lo hicieron. Lo definió así: la creencia unánime de los musulmanes acerca de que no existe otro creador que Dios glorioso no puede significar la negación absoluta de la causa eficiente en el mundo visible. Entre otros se encuentra una escala desde teóricos, entre estos médicos filósofos, una escala de médicos eminentes desde los médicos eminentes, teóricos, pensadores, a los más dedicados a la práctica, a la tecné,
Todo ello aprendido de maestros y textos en el marco superior de la ideología médica introducida por los médicos filósofos en árabe. La conexión tenía un precedente tan destacado como Galeno en la estrecha linde medicina-filosofía, como mostró Galeno en su diciendo, no sé si es el título de un opúsculo, me parece que sí, que dice el médico mejor es también filósofo. Y este aserto fue traducido al árabe y se encuentra a veces en textos médicos árabes. Refirióse Kant en sus Écrits sur le corps et l'esprit en 1786, como muchos otros. Esto ya viene de muy antiguo, pero es que estos escritos de Kant yo creo que merecen degustarse ante lo que aquí comento sobre la filosofía y medicina árabe. Decía Kant categóricamente, y se encuentra también en los textos árabes, la medicina del cuerpo es incumbencia de los filósofos. La relación activa entre filosofía y medicina se manifiesta claramente y como un valor en algunos compendios sanitarios árabes. Por ejemplo, en el titulado Libro de las curiosidades y las utilidades médicas y filosóficas, con 14 opúsculos, algunos adjudicados al médico y filósofo Abul Faraj al-Iraqi, que muere en 1043. Lo interesante es que están copiados en un manuscrito muy original, muy excepcional, que es el manuscrito árabe del Escorial, número 888. Algunas partes, cómo no, remiten a pensadores griegos, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Galeno. ¿Por qué no está Hipócrates? Bueno, lo dejo para los especialistas en medicina y en sanidad. Pero hay un texto quinto sobre la diferencia entre el espíritu y el alma, importantísimo en relación con estas disquisiciones filosófico-médicas, que están planteadas, insisto mucho en esto, desde perspectivas racionales en textos árabes y en textos médicos árabes. Esos textos médicos también presentan a la ética como medicina anímica, que controle acciones y facultades racionales e imaginativas. Y esto puede comprobarse, yo he leído algunos para preparar esta conferencia, textos de Razi, Al-Farabi, Al-Kindi, en el pensador judío Maimónides que escribió en árabe, y muchos otros. Y vuelvo a mencionar a Avicena, no puedo dejarle de mencionar. Nacido en el Jurasán, en el área persa iraquí, y muerto en Hamadán en 1037. Sus escritos transparentan esa dimensión psicosomática de una forma clarísima y admirable, en la cual asoma la ética, indudablemente. En sus 300 obras, muchas de ellas están dedicadas a este aspecto. Fue médico de corte y está muy influido no solamente por lo greco-árabe, sino también por lo hindú, y considerado como cima de la llamada Escuela de Bagdad, donde se tradujo prácticamente poco a poco, desde finales del 8. Yo me atrevo, o he leído, no lo sé precisar del todo, pero Dimitri Gutas, en su libro sobre las aportaciones griegas a lo árabe, lo dice claramente, y luego Fuad Sezgin también, prácticamente todo completo, el corpus medicorum griego al árabe. Y esto es muy importante. Avicena es autor de un maravilloso canon sobre la medicina y utilizó la palabra canon griega, ¿no? Esto no es una casualidad, al-Qanun fit Tib, y el alcance de sus referencias patológicas, mentales, físicas, de alcance moral, son evidentes. Y yo me he leído uno de sus capítulos en lo que cual esto se transparenta de una forma especial, está dedicado a los trastornos del habla. Vamos a hablar algo sobre la buena conducta sanitaria. Las referencias moralizantes se encuentran difundidas por diversos escritos árabes que a la ética y a la corrección de los caracteres y la conducta se utilizan estas palabras, los caracteres y la conducta, al-akhlaq, entre ellos un opúsculo del cordobés Ibn Hazm, traducido por Asim Palacios y retraducido
reeditado por el profesor de la Complutense, Emilio Tornero, es verdaderamente algo importantísimo. Fue un médico cristiano, he hablado de médicos judíos, de médicos cristianos ahora y de médicos árabes, y realmente esta comunidad en pro de la curación es importantísimo. Este médico cristiano se llamaba Ar-Ruhawi y muere después del año 890. Está situado ya por esa época cuando los trasvases grecoárabes están prácticamente enteros y sobre todo de obras científicas y filosóficas griegas. Es cierto que los contenidos éticos afectan a otras áreas de la cultura árabe, por supuesto, y aparecen en textos literarios, en textos cronísticos. Es impresionante ver cómo se aplica la ética a las figuras ejemplarizantes de los soberanos. Las crónicas están escritas para el poder, etcétera, etcétera. Pero Ar-Ruhawi escribió una obra titulada Adab at-Tabib, y Adab significa educación, buena conducta, buenas prácticas. Yo lo traduciría por la buena conducta del médico, aunque en otras traducciones está traducido al inglés parcialmente, dice la educación del médico, que a mí me parece menos intenso que la buena conducta, que también significa la palabra adab. En su siglo IX ya señalaba que los sanitarios deben responder ante Dios por sus actos, servir a sus semejantes y ejercer sus saberes reflejando sus propios valores y los de su sociedad. Pero advierte que algunos no aplican los métodos correctos y resulta necesario fortalecer la ética racional y las normas médicas. Y lo va recorriendo en su libro Adab at-Tabib, la buena conducta del médico, en 20 capítulos que he preparado para que lo veamos después en la proyección que vamos a hacer, para que yo vaya resumiendo y todos vayamos leyéndolo, además de escuchándolo, porque me parece que merece la pena que empleemos esos dos sentidos en captar lo que es un texto de finales del siglo IX ya muy representativo, y todo esto se repite hasta durante toda la Edad Media, cómo se plantea el humanismo sanitario árabe y cuáles son sus normas. Y voy a terminar con unos comentarios finales diciendo que la medicina árabe, reflejada en enorme cantidad de textos árabes, se extendió a través de los espacios reunidos por la expansión del Islam. Desde el siglo VII y en el VIII alcanzaban desde Persia al Atlántico, englobando muy diversos antecedentes y civilizaciones. En un proceso de islamización, por eso podemos hablar de medicina árabe, porque la lengua elegida en ese proyecto de arabización es la lengua árabe. Ya he dicho que no iba a hablar de medicina islámica, porque eso nos llevaría a un planteamiento enorme, incluyendo en primer lugar árabe, lo persa, lo turco, que son también importantísimas, y en otras lenguas islámicas. Estos antecedentes y civilizaciones englobó el griego también, lo griego, ya he dicho que fue vertido prácticamente al árabe, y realmente esto englobó un gran conjunto en pro de la salud y con ese propósito prioritario de una fraternidad espiritual que derribó las barreras de la religión, el idioma y los países. Esa es una de las aportaciones, ¿no? Esto no pararse, no detenerse en barreras de ningún tipo, pues a mí me parece ya un síntoma de humanismo sanitario. La frase que he leído es de un enorme especialista judío, arabista, que fue Shlomo Dov Goitein, 1900-1985. Esa comunidad de expertos en sanidad, de interesados por la sanidad, esa comunidad no ocurrió sin conflictos, ya lo sabemos.
pero lo que tuvo son sobresalientes alcances, logros y características. La sanidad árabe, repito, aglutinó tradiciones, incorporó avances, transmitió y cumplió el papel fundamental de conectar. Ahora ya no nos vamos a espacios, sino de conectar tiempos. Conectó desde la antigüedad al Renacimiento. Estuvo enmarcada por la religión islámica. Dentro de la sanidad árabe se desarrollaron aportaciones de cristianos, judíos y musulmanes. Lo estoy diciendo ya en estos comentarios finales en los que repito un poco lo que ya he dicho. La religión fue a la vez respaldo y freno moral. Digo freno moral, pero al mismo tiempo proporcionó esa referencia. Sin embargo, determinados impedimentos a plantear y a cumplir actuaciones naturalistas fueron controvertidos por prácticas y actuaciones deterministas fueron controvertidos por prácticas y concepciones racionalistas. La originalidad de la ciencia sanitaria árabe reside en general en estas peculiaridades que han comprobado los especialistas y sobre los cuales los historiadores podemos observar un capítulo importantísimo de la historia de la humanidad. Ahora, si les parece, nos vamos a dedicar a ver las proyecciones. En primer lugar, empiezo con el área geográfica que abarca lo que podemos llamar medicina árabe desde la expansión. Ahí están marcadas en distintos colores los distintos siglos. Arranca desde la península arábiga, se extiende por Oriente Medio, que es la segunda fase, y a principios del siglo VIII llega en lo amarillo desde los confines de Persia hasta el Atlántico. A todo esto nos referimos, es un conjunto inmenso al mencionar medicina árabe. Seguimos viendo. El segundo es la portada de un libro de 1999, me he referido a él, es La medicina en Al-Ándalus, está coordinada por Emilio Molina y Camilo Álvarez de Morales. El primero es historiador y el segundo es un experto, ha trabajado muchísimo sobre medicina, sobre todo en Al-Ándalus y en general árabe. He dicho que las fuentes de nuestro conocimiento reposan en fuentes textuales y me he referido a la enorme cantidad de manuscritos. Hay páginas web llenas de referencias a manuscritos y sobre todo lo que para mí es más interesante, a sus especialidades, que son decenas de especialidades. Están clasificados por especialidades médicas y sanitarias y farmacológicas. Y esto es importantísimo y aquí traigo la página web de la Biblioteca Nacional de Medicina, que es importantísimo, Islamic Medical Manuscripts. Y ahí está la página web. Creo que merece la pena que tengamos esa referencia. Aquí hay algo a lo que no he podido referirme, que es a la institución ética, de los hospitales en el Islam. Sobre todo las fuentes cronísticas elogian esa dimensión y esa provisión de fondos de la caridad pública para lo que se llaman los legados píos, para subvenir a las... Además ejercían una medicina muy especial. Pero he traído la lápida de fundación del Hospital de Granada, fundada por Mohammad V, el sultán de la Alhambra, que tanto mejoró la Alhambra, realmente la Alhambra que conocemos es de su época. Y este hospital todavía quedaban restos, cada vez peor conservados, al pie, en el Albaicín, al pie de la Alhambra. Desde él se veía la Alhambra y desde la Alhambra se veía el hospital. No podemos detenernos en la cuestión de los hospitales, pero fíjense cómo la lápida elogia al constructor. Esa es una de las referencias de conexión entre quién sufraga la medicina. Una de las áreas especializadas es la oculística y
aquí tenemos algo que también he dicho, que es la importancia de los manuscritos ilustrados, de los manuscritos con ilustraciones. Y aquí está la identificación que ustedes pueden leer. Esta es otro de las... Fíjense que aquí se recurre a una figura humana y cuando la orientación ideal de los valores es no representar la figura humana, es un ejemplo palpable de cómo en la medicina se impone lo racional y en otras áreas también de la cultura árabe, y se representan figuras humanas como en esta, en el que se quiere representar la circulación de la sangre con algunas aportaciones de Ibn an-Nafis. Ahí está cómo se aplica también figuras humanas que son importantísimas. Yo la verdad es que creo que llevan tocas femeninas, pero tendré que leer, cosa que no he hecho, la página entera del manuscrito para confirmar de qué se trata. Pero bueno, ahí están incluso descubiertas las partes íntimas del enfermo en pro de que los médicos aprendan a manejar a esas tenacitas. A la derecha pongo un libro importantísimo porque las cuestiones relacionadas con la medicina de los niños es también fundamental. Camilo Álvarez de Morales tiene un artículo sobre eso, pero esto es un tratado de Abdelmalik ibn Habib, un cordobés que escribe un libro sobre el feto, traducido por un médico de Córdoba que también hizo aportaciones a la medicina árabe y era Antonio Arjona Castro. Estoy intentando pasar. Aquí está la cirugía, claro, los instrumentos quirúrgicos importantísimos. Estos son de Al-Zahrawi. Ese nombre Al-Zahrawi quiere decir que nació en Medina Zara, donde había una farmacia, lo ha estudiado también Camilo Álvarez de Morales, la farmacia de Medina Zara, y también los califas, ya sea en época de Al-Hakam II, eran mecenas de médicos y farmacéuticos y sanitarios. Otro aspecto importantísimo es los tratados de simples, la farmacología en general. Por eso en esta sala del Museo de Farmacia hay bastantes plantas, porque eran un recurso sin olvidar también a los animales y a los minerales. Aunque yo soy aficionada a los tratados de simples, que generalmente eran botánicos, como el manuscrito maravilloso de la Biblioteca Nacional de Madrid, que es una versión de Dioscórides traducido al árabe 2 veces, una vez en Bagdad y otra en Córdoba. Aquí tenía que representar sin duda la segunda transmisión, la gran transmisión de la medicina árabe medieval, la primera de recepción y la segunda de difusión de las obras médicas árabes que pasan al latín y se utilizan en escuelas médicas del occidente. El College, traducido así, refleja el título árabe de las kulliyat, las generalidades, las totalidades. Esa palabra totalidad, kulliyat. Bueno, suficiente para la obra de Avicena. Estamos llegando al final y ahí está reflejado muy poquito, pero estas son las normas éticas de Ar-Ruhawi. Y las normas éticas de Ar-Ruhawi hablan en primer lugar sobre la lealtad del médico a sí mismo, a los enfermos, al ejercicio médico. En segundo lugar, cómo el médico se tiene que cuidar, o el sanitario. En tercer lugar, lo que el médico debe evitar y procurar. Las instrucciones, en cuarto lugar, lo que el médico debe dar al paciente. Es que esto además hay que leerlo, ¿no? Porque es el contenido lo que importa, no solo el título. Pero bueno, ahí está, yo os citaré dónde se encuentra y esta es una traducción mía, porque no existe traducción en español. ¿Cómo debe comportarse, en quinto lugar, el sanitario con quienes acuden a consultarle? El sexto, cuidado por el médico de remedios simples y compuestos y de cómo deben evitar su deterioro. Lo de la caducidad estaba inventado. Séptimo, lo que el médico debe preguntar al paciente. Claro. Octavo, lo que el paciente debe ocultar al médico.
No sé por qué está previsto esto. Lo terminaré de leer. Lo que el paciente debe advertir de antemano a su familia y servidores. 11. Cómo debe actuar el paciente con sus visitantes. 12. Dignidad. Este capítulo sí que me lo he leído entero y es maravilloso. Dignidad de la profesión médica. 13. Sobre cómo todas las personas deben respetar al médico por sus habilidades. 14. Anécdotas. La literatura árabe no puede funcionar sin anécdotas de adab, de educación, que ponen de manifiesto lo ejemplar. Estas están sobre todo destinadas a contar cómo los médicos se equivocan o aciertan en sus pronósticos. Pero bueno, en 15, sobre el arte médico, que no merecen ejercer todos los que lo pretenden, sino quienes son apropiados por naturaleza y moral. 16. El examen a los médicos. Está especificado en la cultura árabe. 17. Cómo los reyes, las referencias a los reyes, las autoridades pueden eliminar la corrupción de los médicos. 18. Precauciones contra las astucias de los farsantes que usan el título de médicos. Las diferencias entre su palabrería y el arte de la medicina. 19. Malos hábitos a los que muchos se acostumbran pese a dañar a pacientes y a médicos. 20 y último, cuidados del médico a sí mismo cuando tiene salud para prepararse a la enfermedad y cuando es joven para la vejez. Y esto es lo que me ha parecido más representativo, sobre todo es la época, sobre todo es el área, siglo IX, escuela de Bagdad, que imprime carácter a la mayoría de los médicos, porque por un lado va la orientación ideal de los valores y por otro las realias de la vida cotidiana, pero eso ocurre en medicina, en todas las medicinas y en todas las cuestiones y en todos los mandamientos. Pero está muy bien que haya advertencias éticas para regirse y que se repitan. Y esto es todo. Vuelvo a agradecer a todos ustedes su atención. Solo nos queda, o solo me queda a mí, agradecer a doña María Jesús Viguera Molins, a mi querida compañera, pues esta potentísima conferencia, esta agradabilísima conferencia, y es el ejemplo de lo que me gustaría que hiciéramos todos a lo largo de este, que no es tanto la enumeración de cosas que ya sabemos, como de cosas absolutamente nuevas, absolutamente sugerentes, y que además doña María Jesús lo hace siempre con la humildad de considerarnos a su altura, cuando realmente está lanzando una serie de hipótesis y una serie de análisis absolutamente sugerentes y novedosos. Muchísimas gracias, A vosotros, querida compañera. A vosotros. Y la próxima conferencia versará sobre la importancia de los médicos y de la sanidad judía durante la Edad Media. Muchas gracias y espero que continúen con nosotros.